Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner, nuestros fieles seguidores de Modo Planner. Hoy con la última entrega del año de nuestro informe económico. Ya estamos casi en la Navidad, pero seguimos acá firmes, lo tenemos a Seba del otro lado para que nos comente las noticias de la última semana. Hubo varios datos. Hoy además es una edición especial, es la edición 30 de nuestro informe. Así que bueno, Seba, te saludo y ya vamos para adelante. Hola Emi, buen día para vos, para todos nuestros seguidores que nos han aguantado 30 fines de semana consecutivos. Así que bueno, será el último del año, tomaremos un respiro, esperamos ya seguir acompañándolos luego con más información, pero bueno, hoy nos toca empezar con lo que ha sucedido en la última semana, que hemos tenido bastante información, bastante estadística, brindada sobre todo por el INDEC, así que vamos a estar en la segunda parte del informe contando todo esto que nos va a dar un pantallazo de lo que ha sido este año y lo que viene para el 2021. Pero si te parece, arrancamos como de costumbre ya con lo sucedido con los tipos de cambio, ¿no? Cómo fue la volatilidad en estos 5 días hábiles. Y tenemos, como bien decíamos el sábado anterior con Gastón, tenemos pequeños cambios, lo cual en parte es positivo, lo seguiremos diciendo por qué esto está sucediendo. Como ven, ya el oficial continuó con su devaluación, su crawling peg, como se dice en inglés, es casi 0,8% semanal. El MEP subió un poquito, casi el mismo porcentaje, el contado con liqui lo bajó. El Blue volvió al nivel de los 150 pesos, va a estar ahí. A partir de esta semana se empezaron a cobrar ya aguinaldos y a partir de este momento podemos decir que claramente de aquí en adelante estaremos en este piso del dólar informal porque es cuando empezará a moverse y a bajar un poco la demanda de pesos, por lo que estaban siendo las vacaciones y las ideas, cualquier tipo de actividad que uno intenta quemar esa plata y volverla en algún tipo de inversión, y empezar ahora, o de consumo, y empezar ahora la inversión probablemente en moneda extranjera. Así que esto es lo que tenemos, pero mira, yo te quería mostrar cómo empezó y cómo terminó el año en cuanto a la brecha, y este dato es importantísimo. Acá lo comparamos con el contado con liqui, para ser bueno con el gobierno. Vos fíjate que cuando arrancó el año estábamos en menos del 30% la brecha de toda esa línea gris que ustedes van siguiendo y que fue casi siempre en ascenso, salvo al final de los últimos 2 meses, y que tiene una correlación con lo que fue la emisión monetaria, ¿sí?, para financiar el Banco Central del Tesoro. Fíjense cómo había llegado a un nivel ya inaudito, casi 140%, y de brecha cambiaria, estamos hablando entre el dólar oficial, el mayorista, y el contado con liqui, y luego con todas las herramientas de cerrar el grifo por todos lados, porque ya se le iba de las manos esta situación, entre fines de octubre y ahora diciembre, los últimos 2 meses lograron bajarlo, ya explicamos muchos sábados de manera artificial sobre todo, y además porque empezaba la temporada de cosecha fina, ya empezaron a entrar más dólares durante un par de meses nada más, ya termina en comienzo de enero esta etapa, y sobre todo con la sequía en el trigo, y para que sepan, ha empezado de vuelta la emisión monetaria, como siempre decimos, para cubrir el déficit de fin de año. Hoy la brecha, para que tengan el dato exacto, ayer estaba el contado con liqui en 71,4% y en el blue en el 81,1%, llegó al 150 a fines de octubre. Por lo tanto, para que tengan otra idea, en 2015 no llegó a ser más del 50%. Estamos en números que van a condicionar enormemente lo que vamos a hablar más tarde, que es el año 2021. Las reservas esta semana volvieron a subir un cachín, estamos hablando de 85 millones de dólares, principalmente por la devaluación del dólar frente al oro y frente al yuan, así que terminaron en 38.835 millones de dólares. Bueno, Seba, ¿y el contexto internacional, el mercado internacional, cómo estuvo? Bueno, y fíjate que siempre estamos hablando de esta tranquilidad del dólar con un contexto que queremos explicar un minutito para que nos quede también a vista de lo que se viene, ¿no? Fíjate cómo el dólar, ya lo dijimos hace 2 semanas, estaba en un nivel muy bajo, en el dólar index, lo que mide su relación con las principales monedas del mundo, pero, y ahora vamos a explicar por qué. Fíjate, en S&P 500, 3.709 dólares, ha superado la barrera de los 3.700 dólares un viernes por primera vez en su historia, y muchos lo ven llegando en el primer trimestre a los 4.000 dólares, que sigue en franco ascenso. El real apenas se movió, 2 centavos de devaluación, sin nada significativo. Y el petróleo, fíjate, el WTI casi llegando a los 50, y el Brent ya lo pasó con
comodidad, crecieron ambos un 5%, y con este gráfico tengamos el contexto de lo que ha sido el petróleo, que es lo que más marca como commodity la actividad económica en el mundo, ¿no? Había arrancado el año bastante alto, fíjense, en $66 el barril, pero esto usamos el Brent, que es el que utiliza también Argentina para comercializar el petróleo que exporta, y luego de ese bajón tremendo y pronunciado entre marzo y abril, empezó a trepar, y en las últimas semanas lo vemos ya por arriba de los 50. Es un valor totalmente positivo. Se dice que para que el shale oil, ¿no?, vaca muerta, como ejemplo, pueda tener algún tipo de ganancia, tiene que estar como mínimo en los $50. Bueno, esto es una muy buena noticia, con la mala noticia que trae, que van a subir los precios de los combustibles. Esto es así, no se puede evitar, salvo que se sigan subsidiando y generando más déficit fiscal. Pero lo positivo es que aún en medio de la segunda ola en todo el mundo, tenemos un petróleo más que competitivo, casi llegando ya a niveles de febrero de este año. Y quería decir esto, ¿no? Lo que ustedes estaban viendo, mientras ven ya los números bursátiles y lo inexplicable de esta situación, ¿no? El Merval en pesos está cayendo casi 3 puntos, el Merval en dólares más de 2 puntos. Los ADR en Estados Unidos, las empresas argentinas, casi 3 puntos. Lo único positivo es que subió casi 1 punto el promedio de los bonos soberanos, por eso el Rego País cayó a las 1.385 unidades. Ahora, queremos explicar este concepto muy puntualmente. Se habla de que hay reflación en el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente emitió el Banco Central en Argentina, emitieron todos los bancos centrales del mundo, y la Reserva Federal, la Fed, en Estados Unidos lo hizo de manera histórica, lo hizo en niveles históricos, como nunca antes sucedió en tan poco periodo, tan corto periodo de tiempo. ¿Qué genera esto? Reflación. ¿Qué es? Que en vez, o sea, todos estos países, casi todo lo del mundo, a diferencia de Argentina, que cuando hay mayor emisión, lo primero que pasa es trasladarse a los precios de los bienes y de los servicios, en el mundo se trasladaron a los activos financieros. Eso es lo que se conoce como reflación. ¿Por qué? Porque tienen solucionado el problema de la inflación ellos. Entonces, a mayor emisión, ¿hacia dónde se volcaron los inversores? Los pequeños y los grandes, hacia los activos. Por eso luego un bajón tan fuerte que han tenido en marzo, empezaron a crecer, y lo vemos en niveles históricos sin vísperas de cambiar. ¿Cuándo puede cambiar esto, Emi? Y cierro así esta primera parte. Y puede cambiar cuando el nivel ya sea demasiado injustificable y se empiecen a ir nuevamente de estos activos al dólar, porque lo van a ver muy barato. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a pasar que la Fed va a tener que subir la tasa de interés, la actividad va a volver a caer luego de esta recuperación que está teniendo tras el pozo del principio de año, y en ese momento Argentina va a tener que tener muchísimo cuidado. ¿Va a pasar en el corto plazo? Nosotros creemos que no. O sea, estamos hablando de que hay un trimestre o un semestre como mínimo, sobre todo un trimestre de ya, en el cual esto no debería ocurrir, pero hay que tener mucho cuidado, porque si Argentina está con estos niveles en rojo en sus activos financieros y con la inflación totalmente comprimida y reprimida, a pesar de ir creciendo, cuando se dé vuelta la tabla internacional, ahí tendremos que agarrarnos bien fuerte si antes no solucionamos los problemas estructurales. Clarísimo, Seba. Te introduzco con una pregunta que tiene que ver un poco con esto, linkeándolo con lo que vamos a hablar ahora, que son los datos que aparecieron más de la economía local. La reflación entiendo que también, corregime vos, pero también está afectando a los commodities agrícolas, que nos viene bien para mejorar el balance comercial, pero entiendo que pone más presión sobre los alimentos, porque también se está viendo que la inflación núcleo está aumentando más que el promedio de los precios, ¿no? Clarísimo, vos sabés, a ver, es muy buena esta acotación. Cuando hay reflación, que obviamente la contrapartida es un dólar débil, no solamente suben los activos financieros, sino que también las commodities, ¿no? Y esos commodities, trigo, soja, maíz, petróleo, como lo acabábamos de ver en el gráfico, están muy altos. La soja ayer subió 6% en un día y cerró en casi $450. Yo nada más, no lo tenemos aquí en gráfico, sí les quiero explicar. Lo prometo, el año que viene, cuando arranquemos, vamos a derribar el primer mito de 2021, que es Argentina creció en su momento gracias a la soja. Y la soja, obviamente, que ayudó y que empujó, que era nuestro principal commodity exportador, pero para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de la soja 600, solamente estuvo en el periodo 2012, en un momento, y que recuerden que en ese periodo, la soja 600 no evitó, por las malas decisiones macroeconómicas en ese momento del gobierno de Cristina, que tuvieran que implementar el cepo por primera vez. Ese fue el comienzo del fin de nuestra política
internacional y comercial. Ahí fue, y fíjate que tenía la soja 600, después de una gran crítica en el 2009 que te permitía crecer, y en ese momento tuvo que Cristina que poner el cepo porque no había confianza ya. Fueron 4 años muy duros y después se fue el cepo para volver a fines de 2019. Entonces, no es que la soja te permite crecer automáticamente, es un factor, no el principal, pero ese mito lo vamos a tener con un gráfico histórico. Cuando volvamos los obligamos a esperar nuestro regreso el año que viene a nuestra audiencia, pero sí tiene esto y trae el correlato en la inflación, obviamente, porque nada es mágico. Si crece el petróleo, mejor para la exportación, pero peor para la inflación. Lo mismo con los commodities referidos a los alimentos. Y hablando de inflación, arrancamos con todos los datos que se conocieron esta semana, y que el primero es el de índice de precio al consumidor de noviembre, fue 3,2%. El aumento a nivel general, para mí, muy sospechoso. Yo te lo digo ya tranquilamente, ¿no? Porque cuando me decís que la comunicación tuvo no inflación, sino deflación, que la educación obviamente no tiene aumentos, y esto se va a traducir en aumentos el año que viene si no hay un nuevo encierro por la pandemia, ¿no? Que es lo que vamos a ver al final. Pero tenemos un nivel muy alto, estamos en lo que va del año en 31% en 11 meses, se estima que va a estar rondando el 4% en diciembre. Fíjate que diciembre del año pasado fue 3,7%, y si esto ocurre, vamos a estar hablando de prácticamente 36% de cierre de enero a diciembre, y esto es un tremendo dato y negativo para lo que viene en 2021, que todos los que son los actores económicos y las consultoras están pronosticando alrededor de 45-50% de base. Esto va a afectar tremendamente el crecimiento, y ni hablar si no tenemos vacuna, con el papelón que vivimos respecto a este tema en la semana, que ya todos habrán escuchado, respecto a la vacuna de Pfizer, la rusa, y la que todavía no sabemos cuál va a llegar al país y cuándo. Y como contrapartida, o como consecuencia de esto, la canasta básica alimentaria que se conoció, fíjate, aumento de 3,7%, la canasta básica total, que es la que mide la pobreza. Fíjate, más de 50.000 pesos una familia tipo de 4 personas para no ser pobre, y 4,2 de alimentos, referido a esto que vos también mencionabas, de la inflación núcleo. Muchos datos, muchísimos, que nos están trayendo muchas dudas respecto de cuán fuerte puede ser la recuperación, y hablo de recuperación a nivel de actividad. ¿Por qué, Emi? Porque conocemos un dato que es, a mi modo de ver, clave. Este dato para mí va a definir lo que va a pasar en el que viene y cómo llegamos al 2021. Variación interanual del PBI del tercer trimestre, caída de 10 puntos en lo que fue julio-septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. Y este es el que le gusta vender al gobierno, 12,8% del trimestre número 3 respecto al segundo, que fue el de los peores en cuanto a parate de este año. Pero el dato que esconde el INDEC en el informe, que no está en sus placas principales y que te lo quiero dar ahora, es lo que fue la caída del PBI, que es lo que mide nuestra actividad, lo grande o pequeña que es nuestra economía en términos generales. Es que en los primeros 9 meses de 2020, Argentina cayó, el PBI de Argentina cayó, el Producto Bruto Interno, un 11,8% en relación a los 9 meses iniciales de 2019. Este es el que nos va a marcar el componente de caída cuando hablemos a comienzo del año pasado de lo que fue el PBI 2020 en sus 12 meses. Recordemos que falta comparar con el último trimestre de 2019, que relativamente fue bueno, pues fue cuando Macri pone el cepo, genera algunas políticas expansivas antes de la elección de octubre, y antes de la llegada de Alberto Fernández se creía que iba a ser bastante más moderado lo que terminó siendo en este primer año, y la relación de fuerzas no era muy marcada, porque de hecho en octubre a la actual oposición le fue mucho mejor que en las PASO. Así que cuando comparemos con eso en los 12 meses completos, es muy difícil que no terminemos abajo de 12 puntos de caída del PBI. ¿Y con qué lo linkeo? Primero, piensen que en 2018 y 2019 caímos en promedio 2 puntos, o sea, va a ser 6 veces más. Y que tenemos relación a lo que fue la cantidad de desocupados que había antes del inicio de la pandemia, tuvimos 1,5 millones más confirmados por el INDEC, que es una estimación. O sea, estamos alrededor de 2 millones de desocupados como mínimo, con sectores muy complicados, áreas como la del conurbano bonaerense, ¿sí? Que están por encima de este promedio. Y esto es lo que trae esta caída a nivel de actividad.
con una inflación que está agazapada, que pide a gritos que los regulados aumenten. Ayer escuchamos el discurso de Cristina en un acto de unidad del Frente de Todos, que hablando más fuerte aún que Alberto Fernández, y diciendo acá se van a tener que acostumbrar a un nuevo diseño de la economía y nadie sabe cuál es. Y en este sentido, queremos decir que estos datos de desocupación, sumados a los datos de actividad y sumado a los datos de inflación, es una tremenda bola de nieve que se viene agrandando y que nos cuesta creer, sumado a la brecha cambiaria que veíamos al inicio del informe, con que las buenas noticias el año que viene van a ser más que las negativas. Bueno, Seba, creo que nos pintaste un panorama completo. Ya nos veremos el año que viene. Encima el año que viene es un año electoral. Ayer creo que Cristina por lo menos movió las piezas de su espacio. Ahí creo que vamos a tener que seguir cómo se mueve, digamos, la dupla salarios-inflación. Obviamente los gobiernos populistas, como creen en el realismo mágico, seguramente le pondrán bastante leña al fuego por el lado de salarios, pero hay bastante inflación contenida, así que veremos cómo eso juega en el tema eleccionario que nos va a ocupar seguramente ya desde abril, mayo, porque acá arrancamos varios meses antes siempre las discusiones. Así que bueno, seguramente va a ser un año interesante, como siempre, en Argentina, para no dormirse y para no aburrirse. Aprovecho para saludarte, para saludar a toda la comunidad de Modo Planner, para desearle felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que todos nos cuidemos este año tan particular, en la medida de lo posible limitando los contactos. Ahí Seba se pone el gorrito. Perdón que te corte el speech, pero esto es promesa que le cumplo a Gastón, ¿no? Que me pidió el sábado pasado gorrito y acá le cumplimos y dice feliz Navidad. Yo pido disculpas que no tengo el merchandising, pero bueno, ahí está Seba para reflejar el espíritu navideño de Modo Planner. Así que bueno, Seba, un placer haber compartido estos 30 encuentros, algunos menos porque Gastón estuvo en algunos. Y bueno, y nos veremos el año que viene, seguramente. Así que te mando un abrazo y te dejo a vos el cierre. Gracias, Emi, muchas gracias a vos por acompañarme, por convocarme junto a Gastón para compartir con toda nuestra audiencia. A veces han sido más, a veces han sido menos. Creemos que hemos aportado un granito de arena para ayudarlos a comprender esta difícil realidad, pero bueno, obviamente en momentos también de celebraciones, de reflexiones. Yo dejo mi última reflexión macro y un deseo para el año que viene. Todo aquello que planteamos a fines de mayo, cuando tuvimos la primera emisión de este informe, hablábamos de la desconfianza, pero sobre todo hablábamos de los problemas estructurales. Lamentablemente es muy difícil, no habiendo solucionado ni uno de ellos, ni siquiera el de la deuda, que sigue en niveles altísimos, por más que los próximos 20 meses, 24 meses esté un poco más despejado el horizonte, sin haberse solucionado aún la situación con el Fondo Monetario Internacional, que todavía pinta para largo el acuerdo. Seguramente volveremos a hablar y no habrá ningún acuerdo anterior a nuestra próxima futura emisión, pero sí queremos decir que nos sirva como reflexión. Si no atacamos los problemas estructurales de nuestro país macroeconómico, no va a haber una solución integral que nos permita volver a crecer y salir de este estado tan complicado, que acá el primero que lo va a tener que entender va a ser el gobierno, que aspira a un buen resultado en las próximas elecciones, y va a ser difícil si eso no lo complementa con medidas que ayuden y fomenten el desarrollo. Así que esperemos que haya un cambio de dirección y que, aunque es difícil después de las últimas palabras que escuchamos de las autoridades nacionales que esto ocurra, vamos a poner expectativas para que si suceda en el 2021 haya mejores noticias y sobre todo relacionado también a lo sanitario. Les mando un abrazo a todos, a vos, Emi, a Gastón, al resto del equipo, que a mí siempre nos acompaña y aporta muchísimo, y nos vamos a estar viendo el próximo año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos.